Buenos días a todos y todas. Bienvenidos de nuevo al PC Expreso. Hoy es el PC Expreso número 45 y queremos hablar hoy sobre la aplicación del protocolo y plan LGTBI+ en el ámbito geroasistencial. Por ello hemos invitado hoy a Tonio Abad y muchas gracias, Tonio, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Estefan, por la invitación y vamos a hablar de un tema importante que es Es- clave y que va a marcar el día a día de muchas empresas y sobre todo de muchas personas trabajadoras que yo creo que es interesante que demos difusión y sobre todo expliquemos muy bien en qué consiste esto. Exactamente. Yo lo puse porque ya se estaba hablando el tema del protocolo y plan LGTBI plus. Yo ponía LGTBI plus, ya sabemos, a veces es solo LGTBI, otra vez es LGTBI plus, y luego viene el Q, ¿no? Entonces, en general se trata sobre el tema del colectivo lesbiana, gay, bisexual, transexual intersexual y los más colectivos que se pueden estar bajo este paraguas de estas siglas que hemos puesto también el colectivo. Y me gustaría primero, Toño, para que te presentes quién es Toño Abad y cómo te has vinculado con este tema. Bueno, soy el responsable confederal de UGT en materia LGTBI, es decir, mi trabajo en el día a día es pues trabajar por los derechos de las personas LGTBI trabajadoras desde un sindicato, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, y llevo pues muchos años dedicado a los derechos humanos y a la defensa del colectivo LGTBI, ¿no? Y la verdad es que uno se mete en este mundo del activismo pues un poco casualmente, ¿no? Pues porque también ve situaciones de injusticia que incluso has vivido tú mismo, ¿no? Que he vivido yo y que, bueno, pues de alguna manera, pues quieres aportar a tu entorno social, cercano, a tu ciudad, a tu país, donde estés. Y bueno, pues así me enganché con una asociación hace muchos años ya, hace casi 20 años, una asociación pequeñita, chiquitita en Alicante, que se llama Diversitat. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues empecé a trabajar más activamente hasta que he llegado aquí al ámbito estatal en la UGT, donde me han dado también una oportunidad de transformar y de llegar a acuerdos y a cosas que van a tener un impacto en las vidas de las personas. Por lo tanto, pues mira, así de casualidad y de carambola, pero aquí estoy cambiando un poquito la realidad de las personas, que yo creo que es al final para lo que entras en el mundo del activismo, ¿no? Sí, me parece súper interesante. Yo creo que es necesario en cualquier ámbito, ¿no? Donde el colectivo o minorías, en este caso hablamos hoy del colectivo LGTBI+, que tienen esta tranquilidad donde estén y donde estén para que puedan vivir de su forma como quieren. Y yo creo que no solo en el ámbito laboral de las empresas que están fuera, normalmente muchas veces se hablan de grandes empresas o hay que podemos ver en las redes sociales que la gente se pongan las pilas, sobre todo en junio, Sí. especialmente, ¿no? El mes del orgullo gay, digamos así, pero muchas veces también es verdad. Algunos hacen el llamado pinkwashing, así de estas formas. Yo creo que no se trata solo de esto, si se trata de una forma, seguro que ese es esto, si el protocolo LGTBI y el plan LGTBI va más allá. ¿Por qué surgió y de dónde sale? Claro, esta realidad que vemos en el día a día, ahora estamos en el mes de junio, ¿no? Y vamos a ver cómo hay muchas empresas que lanzan iniciativas que están muy bien, que visibilizan la diversidad, que son empresas que tienen políticas inclusivas y que ponen la bandera del orgullo, que permiten a sus trabajadoras y trabajadoras pues celebrarlo, incluso salen en la manifestación de Madrid o de otras ciudades. Está muy bien, pero claro, la reflexión que hay que hacer de fondo sobre esto es si esto llega a las personas trabajadoras, ¿no? Si las empresas que hacen estas políticas que tú decías antes, pues si luego llegan a los trabajadores, que luego un trabajador que pide un permiso por matrimonio, por supuesto, igualitario, por matrimonio gay o una trabajadora porque es lesbiana y se casa con su mujer, cuando lo descubren en su empresa o cuando lo comunica, no la despidan, ¿no? Porque esto puede pasar, es decir, o que incluso entre compañeros o entre el acoso vertical, ¿no? Entre jefes
y trabajadores, pues que no se produzcan situaciones de acoso que luego se salden con el despido de la víctima o con la salida de la víctima de sus empresas, ¿no? Y al final dices, claro, es que se pone la bandera arcoíris, pero hay que garantizar que los derechos se cumplan, ¿no? Y eso está muy bien. Yo no critico que las empresas lo hagan, por supuesto, pero creo que hay que establecer también un mínimo de cuestiones pues que hay que respetar. Y tú preguntas, ¿y cómo surge? Pues bueno, pues hace unos años hicimos un estudio, que es el primero que se hace en esta materia en España, que bueno, pues determina cuáles son las condiciones de las personas LGTBI en el trabajo, ¿no? Que es un estudio que ha sido muy pionero, pero que es que los resultados que nos dio el estudio, pues nos dejaron impactados, porque realmente está muy extendido distintas formas de violencia, sobre todo las más débiles, las que son violencias de carácter verbal, rumores, chistes, comentarios despectivos. Eh, Ay, perdón, estoy con mis perritos y se han puesto a ladrar. Con una extensión y una normalización en los centros de trabajo muy habitual, ¿no? Los comentarios, donde hace que las personas se metan en el armario, vuelvan al armario, a pesar de que en sus casas, en sus familias, en sus entornos sociales están fuera, ¿no? Un 40% de personas LGTBI vuelve al armario en el trabajo y un 78% reconoce haber vivido situaciones de violencia o sido testigo de ellas, ¿no? Entonces, claro, frente a esto, ¿qué hacemos los sindicatos? Esta es la gran pregunta. Pues había que hacer algo. Y se abre la ventana de oportunidad de la ley trans y LGTBI y en la tramitación parlamentaria pues presentamos una enmienda de UGT, que es el artículo 15.1, el famoso artículo 15.1, que establece esta obligación de medidas y sobre todo que tengan un protocolo contra el acoso, porque muchas personas nos decían, no, es que yo he sufrido acoso, pero es que no lo he podido denunciar porque no tengo ninguna herramienta para denunciarlo, o incluso lo he denunciado y lo he perdido porque no hay ninguna sanción interna en la empresa que ampare que no se me puede acosar por ser gay, lesbiana, bisexual, trans o cualquier orientación sexual o identidad de género. Y como tú dices, primero, 40%, que es muchísimo. Yo, si no me equivoco, que leyendo también y escuchando en países fuera de nuestro entorno internacionalmente, que no es mucho menos, que decían que todavía en el siglo XXI seguimos, mucha gente no pueden estar abiertamente, aunque muchas veces dicen, pero somos una sociedad abierta, o sea, ya igual desde tu punto de vista, pero la percepción, esto es una parte, ¿no? Hay muchas percepciones que la gente no tiene, que no pueden hacerlo porque tiene repercusión y tienen miedos y estos miedos que entran hasta depresiones y es así, el bienestar de la persona en su ámbito está disminuido y todos esos temas. Esto es bastante fuerte, lo digo yo, ¿eh? Sí, sí, es muy fuerte 40%. porque, claro, es muy fuerte porque tú tienes asumido en tu vida diaria y cotidiana, con tu familia, con tus amigos, en tu entorno social, que vives en libertad, es decir, yo no me oculto, ¿no? Pero cuando llego al trabajo, cambio. Y entonces disocio mi vida personal de mi vida laboral, ¿no? Y entonces evito conversaciones, evito hablar de mi vida, ¿no? Pues esto no lo hacen los demás, porque los demás cuentan su fin de semana en Toledo con su familia o en la playa, o ponen la foto, ¿no? De su familia estupenda en la oficina y lo hablan abiertamente, pero cuando se trata de nosotros nos lo pensamos. Pues ¿por qué lo pensamos? Pues porque analizamos y decimos, no me compensa el sufrir violencia, el empezar a vivir una situación de acoso porque a una persona de la oficina o del almacén o de la fábrica yo no le guste o no le guste las personas LGTBI, yo no me merezco venir a trabajar en estas condiciones, ¿no? Y luego, pues hay otros elementos también que hacen que esto sea un tema laboral estrictamente, pues porque cuando yo digo que vuelvo al armario en mi trabajo, renuncio a derechos directamente, que son cuantificables, que son medibles, que están generalmente aceptados para toda la totalidad de la plantilla, pero que yo renuncio a utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, el caso de las compañeras que nos decían, nosotras nos casamos en nuestras vacaciones, que correspondería a un permiso por matrimonio, para no decir en la empresa que nos casábamos entre nosotras porque sabíamos que nos iban a despedir.
en el momento en el que supiéramos que éramos pareja, ¿no? O la mujer que nos decía en la encuesta que hicimos del 2023, la más reciente, que nos decía, oye, mi pareja que sufrió un cáncer de pecho, mi mujer que sufrió un cáncer de pecho, no pude acompañarla a ninguna visita médica, a pesar de que esto está reconocido en el convenio, porque yo no podía decir que estaba casada con una mujer. Por lo tanto, estos son derechos que se pierden, ¿no? Y que hay que garantizar de alguna manera. Y el sindicato tiene una obligación frente a estas situaciones de actuación, ¿no? Y de intentar cambiar la realidad para que esto no siga ocurriendo. Por eso es la importancia del asunto. Ahora que estamos en la época de las noticias falsas y todo esto, ¿no? De las informaciones mentirosas y ficticias y demás, hay que saber que no se trata de hacer que la gente salga del armario, que no es la intención, cada uno es libre de hacer lo que quiera, se trata de garantizar que esos derechos tú puedas acogerte a ellos sin sufrir una represalia por utilizarlos. Ya. Yo creo que justamente esa es, ¿no?, la importancia, si tú tienes la libertad y lo sabes, esta libertad, que puedes pronunciar algo que es tu vida sin perjuicios en ningún caso, para que puedas seguir tu vida, que es tu vida, sin poner la nomenclatura normal, que es decir, que es lo que tú eres y lo quieres ser, y esto hay que respetarlo independientemente de la forma como tú lo vives, me parece. Y esto provoca que muchas veces yo creo, escucha la gente, y no, también en el ámbito donde estoy metido, en el ámbito geroasistencial, y me acuerdo cuando yo empezaba trabajando en estos temas, ya hace más de 10 años en el tema, donde busqué también LGBTI senior, las personas mayores y el que lo quieren, ¿no? Y lo mismo también se surgió en estudios, tanto a nivel nacional como internacional, que muchos vuelven al armario y se tienen que ir a una residencia. Entonces es porque todavía no hay normalidad, ¿no? Aunque tenemos leyes, lo mismo va a ser ahora, como comentabas tú, ¿no? El otro día salió del Ministerio de Trabajo que hay una ley que obliga, donde tenemos que respetar el colectivo LGTBI en el ámbito laboral, y creo que había una cantidad, ¿no? Decía, a partir de 50 personas se tiene que hacer el protocolo de una forma obligatoriamente. Claro, la norma, la ley trans y LGTBI, la 4/2023, tiene un artículo que es el 15.1, que lo que dice es que las empresas de más de 50 personas trabajadoras tendrán medidas que incluirán un protocolo. Entre esas medidas, todas esas medidas, una es un protocolo contra el acoso, que tendrán que negociar, que tendrán que poner en marcha y que se regularán reglamentariamente. Estamos en esa fase, ¿no?, del desarrollo reglamentario. Pero lo que me has dicho del ámbito de las personas mayores, LGTBI, fíjate qué tristeza, ¿no? Toda una vida luchando contra la sociedad, contra el prejuicio, en épocas, concretamente en España y en otros países también, pero en España sobre todo, han vivido las peores épocas, ¿no? La dictadura, donde no podían ser quienes son, y luego llega la democracia, viven en plenitud, se casan, acceden al matrimonio, y cuando se trata de entrar en una residencia vuelven al armario, ¿no? Pues es un poco el paralelismo también con los centros de trabajo en general. Y claro, sobre esto hay que actuar, porque no es justo. Además, son nuestros mayores, les debemos absolutamente, prácticamente todo lo que han conquistado para nosotros, y nosotros estamos disfrutando gracias a ellos. Sí. Entonces, el poner la mirada en estas situaciones, para mí, desde mi punto de vista, no solamente en la laboral, sino también en la asistencial, en las administraciones públicas, en las relaciones con las administraciones, nos dignifica como sociedad, nos hace mucho mejores como sociedad, ¿no? Porque al final lo que está haciendo el individuo con esta situación, ¿no? Lo que yo hago cuando salgo del armario, cuando se lo digo a mi familia, cuando lo digo en el trabajo, es un acto de libertad. Es un acto de libertad, ¿no? Del ejercicio de las libertades individuales y los derechos civiles, ¿no? Y al final, pues el respeto es la base de la convivencia social. Entonces, por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista, hacer todas estas cosas, pues es nuestra obligación. Estamos en el mundo para eso, para cambiar esas situaciones, ¿no? Para mejorar la vida de, aunque sea una sola persona, ¿no? Que ya ha merecido la pena. Sí, eso sí, es verdad, porque y lo vemos hablando con la gente, ¿no? En el caso de LGBTI mayores que están igual en un servicio, sea, como dices tú, que puede ser una residencia, un centro de día, o luego también o en un hospital, incluso así. Y se sean, me acuerdo, estudios a nivel
en Estados Unidos dijeron, en el parte sanitaria hay muchos perjuicios y mucha discriminación por parte del profesional sanitario hacia este colectivo. Y yo pensaba, madre mía, em, yo pensaba que esto ya, ya estamos un poquito más avanzados, pero bueno, parece que estamos retrocediendo en lugar de progresar en este tema. Pero por eso es importante tener al final, como dices tú, tener derechos y para que tú puedas defender tus derechos sin tener un perjuicio que nadie te lo dice esto. Porque muchas veces si oímos hablando, pero ¿qué querréis ahora? El otro día estuve hablando con alguien, mira, pero este protocolo, ahora, todos tienen que contratar gays o lesbianas. A ver, a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Que no se trata de esto, se trata justamente de que dices tú, un derecho, defender el derecho, ¿no? Claro, ahora vamos a ver la intoxicación, ¿no? De todo esto que siempre, siempre llega, pero bueno, al final yo creo que como las cosas tienen su razón de ser lógica y razonable, ¿no? Pues esto, pues al final caerá por su peso. Nadie va a sacar a nadie del armario obligatoriamente, nadie va a hacer que las empresas tengan que contratar a personas LGTBI obligatoriamente. Oye, que yo a las empresas también les digo, contratad a personas LGTBI porque el talento de las personas LGTBI también es importante y hay muchas personas LGTBI muy talentosas que pueden aportar mucho a vuestros proyectos y a vuestras empresas, ¿no? Que estaría muy bien que también tuvieran esas políticas, pero no se trata tanto de eso, sino de lo que se trata es de que las personas sean libres de decir lo que quieran decir sin sufrir una represalia por ello, ¿no? Mm. Y sobre todo de vivir en plenitud. Estamos en un país donde el matrimonio igualitario es legal desde el año 2005, donde las personas trans tienen garantizados sus derechos y por lo tanto no es justo que en el ámbito del trabajo pues no haya ninguna medida que impida que yo reciba violencia por ser quien soy, ¿no? Esto era un ámbito que quedaba excepcionado de todo porque se entendía de alguna manera que la orientación y la identidad eran ajenas a las relaciones laborales. Y esta es una realidad que no es cierta, ¿no? Lo hemos dicho antes, pones las personas ponen la foto de sus familias, hablan de sus fines de semana y tú eres el raro porque no cuentas nada, porque no quieres que sepan nada. Ya. Eso ya es un ámbito de exclusión, ¿no? Propio en un mundo del trabajo donde socializamos, donde pasamos muchas horas. Y entonces, bueno, y a partir de ahí se despliega todo este despropósito de es que tengo que renunciar a mis derechos que están reconocidos Sí. para todos, que están en el convenio, que están en la normativa laboral para no decir quién soy por miedo a que me despidan. Pero bueno, ¿dónde estamos, no? Entonces, bueno, pues esto yo creo que es la importancia, ¿no? De esta norma. Toño, vosotros seguro que hay empresas que ya han, aparte de la normativa, ahora que es obligatoria porque se ve que es necesario a través de poner normativas, porque si a veces sabemos la gente por libertad o hacerlo voluntariamente, a veces no lo hagan y siguen haciendo al final esas represalias en empresas, pero vuestra experiencia, si lo hay, en estas empresas que lo han hecho un protocolo o donde la diversidad se puede vivir libremente, ¿tenéis resultados o que se ve? ¿Hay un ambiente cambiante respecto que no las tengan? Sí, sí, absolutamente. Hay una red de empresas por la diversidad que se llama Ready, Ujú. ¿vale? Que tiene unas actividades con empresas que ya trabajan esta realidad, ¿no? Donde pues les aconsejan, les forman a los cuadros directivos, a las plantillas y donde hacen estudios, ¿no? En grandes empresas porque tienen muchísimas asociadas y entonces empresas asociadas y entonces hacen estudios muy importantes que tampoco es un tema que esté muy estudiado, pero ellos son referentes en esta visión Mm. corporativa de lo que significa la diversidad en las empresas, ¿no? Y lo que produce de cara, pues desde un punto de vista corporativo, ¿no? El enfoque nuestro es diferente, es de derechos, pero ellos lo hacen desde el enfoque corporativo, ¿no? De las políticas de la empresa. Y los resultados son muy sorprendentes. No te puedo dar datos porque ahora mismo no los tengo Ya, ya, memorizados, tranquilo. pero en los últimos estudios, el último que he visto, que lo hicieron para BBVA y el Pacto Mundial de la ONU, Reddy dice que hay una renuncia a derechos en las plantillas cuando no se trabaja la diversidad que afecta a los trabajadores y a las trabajadoras
pero que si se trabaja la diversidad, lo que tienen es una mejora del clima laboral en un 50 y tantos por ciento, una mejora de la productividad y de la captación de talento, mejora de la marca empleadora. Es decir, ellos lo hacen desde una perspectiva corporativa, Ujú. empresarial, y yo creo que es muy interesante porque las dos, las dos perspectivas, la nuestra como sindicato y la suya como red de empresas, como digamos patronal, por llamarlo de alguna Sí, manera, es muy coincidente. Y entonces, esto ya es un elemento muy importante que tenemos que destacar, es que empresas y sindicatos estamos de acuerdo en que, tanto desde una perspectiva como de otra, es beneficioso para las personas, para las trabajadoras, llegar a estos acuerdos y tener estas medidas en el ámbito laboral aplicadas, ¿no? muy bien. Esto sí me parece interesante. Yo creo que sí es un beneficio al final. Y por último, este protocolo, pero se implementa, digamos, dentro de la estructura existente, que es decir, si hay un departamento de calidad, para decir ahora algo, lo usan ellos para al final ampliar sus procesos de estructurar y ofrecer algo más que ya tenían que ofrecerlo si se han obligado a hacer, por ejemplo, sistemas de calidad o medio ambiente, responsabilidad civil, responsabilidad social cooperativa, involucrar este protocolo dentro de estructuras existentes. No hace falta hacer nuevas estructuras, ¿verdad? Por supuesto, no supone una carga administrativa adicional a las empresas porque son medidas de coste cero y beneficio total, porque en realidad lo que hacen es mejorar el clima laboral, hacer que las personas estén mejor consideradas y que no tengan miedo y que no estén pendientes de eludir estas formas de violencia, sino de producir y garantizar que su trabajo funciona bien, ¿no? Entonces no hace falta crear ninguna estructura más. Lo que va en las medidas y concretamente el protocolo, además ya tenemos experiencia en la aprobación de otros protocolos, ¿no? Contra el acoso, el moving, el acoso sexual, en fin, otras formas de violencia, se puede incluso incluir en los que ya están aprobados, poniendo, porque claro, un protocolo no deja de ser un procedimiento de actuación frente a unos hechos, ¿no? Entonces esos procedimientos son siempre muy parecidos, lo que cambia pues es el origen de las violencias y puede cambiar el tipo de sanciones, pero en realidad es el mismo protocolo, ¿no? Entonces incluso se pueden agrupar, ahí en el propio reglamento establece que se pueden hacer agrupaciones de estos protocolos, pero lo importante es que estén, que de alguna manera uno cuando sufre estas situaciones, pues que tenga la manera de denunciarlo, ¿no? Y sobre todo que cambie esa cultura en las empresas en las que nuestra realidad, la realidad de las personas LGTBI, es excepcional y está fuera de las relaciones laborales porque no es cierto y que se garanticen esos derechos que yo creo que es el gran salto cualitativo que damos en esta materia. Después del matrimonio igualitario, este es el siguiente, ¿no? El siguiente salto importante de derechos que va a haber en este país. Muy bien, muchísimas gracias, Toño. Toño, ¿tienes algunas recomendaciones al sector en general respecto de esos protocolos, planes que quieres transmitirlo? Bueno, estamos trabajando ahora mismo en una guía de recomendaciones, ¿no? Donde pues cualquier persona que tenga interés en acercarse a esta materia, sea o no sea de UGT, quiero decir que va a ser una guía para nuestros delegados y delegadas, pero puede ser utilizada por quien quiera acceder a esta materia, pues va a tener desde la definición más sencillita hasta la aplicación de la medida más compleja, ¿no? Explicada para que facilitar, ¿no? De alguna manera que esto pues entre en las empresas y esté muy presente y que todas las partes implicadas pues trabajen porque precisamente estas violencias desaparezcan, ¿no? Y nada, mi recomendación es pues, siempre la misma, es que se pongan en marcha, que merece la pena, que creamos mejores sociedades, somos mejores personas cuando respetamos a los demás y hacemos más feliz a la gente, que también, oye, es interesante ser capaces de generar un entorno positivo alrededor tuyo, donde pues el trabajo sea la parte central y las relaciones laborales y las relaciones interpersonales estén garantizadas
y funcionen perfectamente, ¿no? Que esto está bien, a todo el mundo le gusta ir a trabajar feliz, con una sonrisa. Es verdad, exactamente. Y hace feliz al final el cliente final, en este caso nuestro, en el ámbito asistencial, ¿no? Y si como están hablando siempre de la parte de la humanización en el ámbito asistencial, yo creo que una parte de la humanización es el respeto de las personas, tal cual como son, sus singularidades, respetarlo con dignidad y ética sobre todo, y para que podamos tener un buen bienestar y una calidad de vida tanto como el trabajador como al final el final que tenemos que atender a apoyar a la persona. Eso es, Toño, totalmente. muchísimas gracias. Aquí terminamos el BC Expreso número 45 sobre el tema que hemos hablado. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y difundir a la sociedad de esta importancia de hacer protocolos o defender derechos diversos y la diversidad de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Estefan, y un honor haber estado en este BC Expreso número 45 y ser el número 45 en este caso. O sea que muchísimas gracias y nada, nos vemos pronto y aquí estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis siempre. Muchísimas gracias.